Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Gustavo, su amigo de Libros, Lectores y sus lectores. Muchísimas gracias por seguirnos viendo. Esta es una entrega más de este podcast que hacemos con mucho cariño. Y el día de hoy tengo un invitado muy especial, mi amigo Noé Rincón. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Bien, gracias. Aquí andamos, Gustavo. Uno de los temas que fueron que me dieron la intención de entrevistarte, Noé, es que precisamente me dijiste que estudiabas historia y tu papá me dijo que leías bastante y tu hermano también, así es que por eso es que te elegimos como incauto entrevistado de este podcast. Y pues bueno, cuéntanos cómo fue que empezaste a leer, Noé, porque tu papá me contó que desde muy chiquito te interesaste por la historia. Sí, bueno, primeramente gracias, Gustavo, por invitarme. Es No un te gusto estar preocupes. aquí en tus entrevistas, de verdad. Pues desde chiquito me empezó a interesar, me gustaba ver documentales de historia antigua, de la prehistoria, como que me gustaba ese misterio, Esos enigmas, ¿no? sí, los misterios de la antigüedad y todo eso me llegó a fascinar, la verdad. Y desde ahí me interesó, en la primaria tuve buenos maestros. Dicen que es importante tener buenos maestros de historia. Yo concuerdo, sí tenía buenos maestros desde tercero de primaria que sí nos hacían agarrar ese gusto por la historia, sí fomentaban eso. Y también que mi papá sobre todo es muy lector de todo. Oye, tengo entendido que tu infancia no fue aquí en Comitán, ¿verdad? ¿O sí? No, fue en Zacatecas. ¿Qué crees que influjo en tu vida el haber vivido en Zacatecas con la historia y tus primeros libros? Ay, pues la verdad es como que te abre un panorama grande vivir en un lado y después vivir acá en Chiapas en otro, en diferentes lugares de México, como que te abre la mente, o sea, la verdad sí es bueno viajar, las experiencias, De las costumbres, tradiciones, todo, ¿no? sí te das cuenta de muchas cosas, de cómo es la gente allá, de cómo es acá, y también la historia del norte de México es muy diferente a la historia del sur. ¿Cómo fue que llegaron los libros a tu vida? ¿Por tus papás, tu familia? ¿Leían? Pues primeramente la primaria donde estaba, muy buena en Fresnillo, Zacatecas, en el municipio de Fresnillo fue creo que un elemento clave, los maestros, como te digo, y también mis papás. Mi papá es muy lector sobre historia, sobre filosofía, artes, todo ese tipo de cosas. Yo creo que eso me ayudó bastante. ¿Cuáles fueron los primeros libros que llegaron a tu vida o del que te acuerdes que te marcó, que tengas muy presente en tu memoria de tu primera infancia o de tu infancia en general? Pues como muchos El Principito. Cuando tenía 8 años mi mamá me llevó en Fresnillo, de hecho, a una biblioteca. A mí no me gustaba leer y me forzaron un poquito y eso también me ayudó. Mi mamá me recomendó ese libro El Principito y sí me gustó. ¿Y de ahí con qué le seguiste? Un libro que se llama La Ciudad de las Bestias, si no mal recuerdo. Sí me suena. ¿Es de Isabel Allende? No. Creo que sí, creo que es una novela. escritora. Sí, creo que sí es una escritora. Es de Isabel Después, Allende, creo. Sí, el niño que encontró la libertad, creo que sí se llama también el libro. Ah, ok. Tres espejos, que es O sea, los tienes bien presentes, ¿no? Los títulos. Sí, sobre todo Tres espejos, porque fue un libro que me gustó bastante, que trata en sí de la historia del pasado de China. Creo que más o menos en la Edad Media, pero en China. Y de un amorío entre un chino que se convirtió en mercenario, pero era de familia de agricultores, y de una mujer que era... ¿Y eso leías cuando eras niño? Sí, es que también por recomendaciones. Ah, ok. Pero sí me gustó. No, pero es un libro que Eso lo leí cuando tenía 13. Es un libro que sí es fácil de digerir. Más o menos, ¿a qué edad fue que empezaste a leer? Como a los 13, 14, 15 años, entonces es más o menos... Preadolescente, adolescente, ¿no? Adolescencia. Y entonces, por ejemplo, me gustaría saber, para ver si podemos hilarlo con tu andar lector, ¿qué aspectos de la historia te llaman, por ejemplo? Porque sé que hay muchos como aspectos, cómo abordar la historiografía, ¿no? Hasta donde tengo entendido que se le llama. Por ejemplo, no sé, ahorita mencionaste La Ciudad de las Bestias, luego mencionaste esta historia china. Digamos, podríamos empezar hablando sobre qué parte del planeta te llama la atención de la historia y, por ejemplo, con lo que estudias ahora y con lo que lees o con lo que has leído. Desde que soy adolescente me gusta mucho la historia antigua, así que Mesopotamia.
Ah, ok. Ahí lo podemos hilar con el libro que te traigo hoy. Sí, claro. Pero también la historia de México, la historia antigua de México. También hay un folclore, ¿no? De las antiguas pirámides. Porque la historia, la objetividad en la historia es muy difícil de conseguirla, ¿no? O siempre tiene un sesgo. Está esa cuestión de si la historia es científica o tiene parte de científica, te puedo decir simplemente, pero completamente científica no va a ser porque es muy complicado estudiar el pasado y de una manera científica porque no podemos estar ahí. Es difícil comprobarlo y la objetividad. Y es curioso porque las culturas indígenas, sin luces, sin electricidad ni nada antes en el pasado, solo te quedaban las estrellas en la noche. Las podías admirar. Ahora que tenemos YouTube, Netflix, todo eso, pues ya no volteamos a ver a las estrellas, pero antes tú volteabas a ver a las estrellas en esas épocas y era casi lo único que te quedaba y te quedabas maravillado por las estrellas. Así que verlas una y otra vez, pues comienzas a percatarte de que tiene los astros, el sol, la luna, tiene cierta relación con lo fundamental de las antiguas culturas, que eran la siembra, la agricultura y todo lo demás para sobrevivir. Y estaba relacionado a la agricultura. Incluso las enfermedades se consideraban como parte de, ¿no? Algún ciclo. Así que llegaron a esa perfección de las pirámides justamente por tanta observación. ¿Y con qué seguiste? Pues como todo mundo, pues también me fascina la fantasía. Yo diría más como de la época medieval. También me gusta la época medieval, desde hace poquito. ¿De lo medieval o lo pseudo medieval? Como tipo Game of Thrones y Pseudo. Señor de los Anillos. Pseudo, que deriva de hecho del romanticismo del siglo XIX. Ajá. Ese tipo de fantasía me gusta, más que ciencia ficción. Lo que también me gusta mucho, por ejemplo, la serie de Vikingos, que no es tan fantástica. La verdad, para mí es la serie que más me gusta de televisión, pero es ahora medieval. Podríamos decir que me gusta bastante. Si haces una remembranza de lo que has leído, ¿cuál sería, digamos, ese andar? ¿Has sido esporádico para elegir los libros o has tenido un camino definido? No, ha sido un poco esporádico. A veces me he interesado más por la filosofía, un poco por Platón. Me leí nada más una parte de su libro de Platón, un poquito sobre el amor. Sobre todo un libro que es el de los nueve infiernos de Dante. La Divina Comedia, La Divina de Dante Comedia. Alighieri. Ajá. He leído la Divina Comedia de Dante Alighieri. ¿Completa? ¿La leíste? No, solo la parte del infierno. Ok. Ahí me quedé. Me falta la parte del purgatorio y del cielo. Y eso que además no son lecturas como tan fáciles, ¿no? No, pero se acaba de entender. Nada más que sí tiene una profundidad te menciona muchos padres de la institución de la iglesia, como San Agustín, otros padres importantes. También te menciona otros personajes, como Platón, también Aristóteles, otros personajes que uno debe conocer bien para entenderle bien, pero se puede comprender bien el infierno de Dante. Claro, de hecho, hace poco, bueno, no hace poco, fueron de los primeros libros que recomendamos, fue el mío Cid, una versión ahí muy viejita que me conseguí de segunda mano, y precisamente cómo es que estos libros llegan a nuestras manos casi 900 años después de sus primeras versiones, ¿no? Porque como eran, digamos, estos poemas o estos textos versionados, ¿no? O sea, que la gente iba modificando con las experiencias y pues según el juglar lo cantaba de manera diferente, ¿no? Ese tipo de tradiciones. Ajá. Y cómo es que llega al final una versión, pues diferente. Podríamos decir definitiva, ¿no? A la que tenemos al acceso, ¿no? Porque también en ese entonces no era que se imprimieran muchísimos libros para el acceso de la gente. No, eso fue después ya con la aparición de la imprenta, ¿no? Es curioso porque sí se distorsiona, pero creo que al final usted te tiene que dar un mensaje. Por ejemplo, con el mío Cid, también tenemos la película del mío Cid, que te habla de la España. Nada más que en ese tiempo no existía tal cosa como España. Creo que ni siquiera Castilla, era otro reino que se llamaba Asturias. Oye, otra cosa que me gustaría, que no sé si puedas o quieras hacerlo, ¿cuál sería, digamos, el papel del libro? Digamos, del libro desde que aparece y pues este fenómeno, ¿no? Desde la imprenta de Gutenberg o desde los manuscritos en la historia. Es decir, cómo es que
a partir del registro de los hechos, ¿no? O sea, independientemente de sus perspectivas y de todo este tipo de factores, ha influido, por ejemplo, en la historia, la conservación, de lo que sabemos de las civilizaciones, de los países, no sé, los continentes, las culturas, en todo esto de lo que hemos estado hablando, por ejemplo. Por la imprenta. No sé, digamos el libro en general, ¿no? Y habría que ver también, estaría interesante hacer alguna entrevista sobre alguien que esté especializado en eso, de por ejemplo, qué es lo que se considera un libro, ¿no? O sea, qué sería la concepción de lo que es un libro. Ajá. ¿Un papiro sería considerado un libro? Creo que no, porque creo que también ocupa una cierta... Un papiro no sería un libro, porque creo que también tiene que tener una estructura bien definida. Porque las bibliotecas antiguas no tenían libros impresos, ¿no? Ciertamente. No. Habría que investigarlo, ¿no? ¿Cómo sería? Sí, de hecho sí. ¿Qué sería considerado un libro desde la antigüedad hasta la aparición de la imprenta? Yo consideraría que los libros empezaron a existir desde la Edad Media, justamente. Porque antes teníamos los papiros y en la Edad Media... Con la Biblia, ¿no? En la Edad Media ya apareció el libro tal cual como la forma actual, a la cual lo puedes ojear así, no como un papiro que lo abres y está un rollo así. Claro, claro. Sí, pues, y ya con la imprenta ya el conocimiento se guarda, se ha guardado durante la historia, afortunadamente. La historia más de Occidente, pues de la época prehispánica no tenemos tanto, desafortunadamente, pero sí se ha guardado mucho conocimiento. Ya con la imprenta, lo que te puedo decir es que, ¿por qué fue importante la imprenta? Porque básicamente la información se expandió más. Estuvo al acceso de los demás. Más acceso a los libros. Aunque al principio era un lujo, ¿no? Era digamos, un artefacto que estaba al acceso de los burgueses. Aparte, si tenían ilustraciones, tenías que volver a hacer la ilustración, pintarla y volver a escribir palabra por palabra, manualmente. Que los primeros libros eran copias tal cual a mano de los escribas, de la Edad ¿no? Media. Sí. Y se considera también que la Edad Media desaparece por la imprenta. Antes tenías que escribir un libro no sé, te llevaba un año volver a escribir un libro. Ya con la imprenta ya lo podías tener, yo que sé, en días tal vez, todo un libro completo. Y así ya puedes tener más acceso a la información. Y eso que lleva, que la tecnología va avanzando cada vez más rápido. Oye, pues Noé, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Mira, no pensé que termináramos hablando, por ejemplo, del libro, su influencia, la importancia desde su origen, ¿no? Sí, fue una conversación amena, para mí agradable. Muchísimas gracias, Noé. Bueno. No se pierdan las recomendaciones. Noé nos trae dos recomendaciones muy interesantes. Y pues bueno, esperamos que les haya gustado la entrevista. Denle like y si pueden compartir, muchísimas gracias. Recuerden que estamos en Libros, Lectoras y sus Lectores en Facebook. También estamos en YouTube, en Spotify, en Amazon Music o Amazon Podcast, no sé cómo aparezca, y en Apple Podcast también. Y pues nos estamos viendo en la siguiente entrevista. Muchísimas gracias y nos seguimos viendo.